Mateo capítulo 4, dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo va a citar Isaías capítulo 9, y dice: tierra de Zabulón de Neftalí, como camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que remendaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Juan, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Este es el tema que yo he traído para ustedes en esta noche. Quizás en esta noche has venido con tu red, con la red de tu vida, pero está rota. Quizá algunos de ustedes aquí se preguntan por qué las bendiciones no llegan. Quizás tengas problemas en tu hogar, en tu matrimonio. Y cuando yo pensaba en este tiempo, me acordé de este estudio, de este mensaje, y creo que es muy oportuno para los tiempos en que estamos viviendo. Necesitamos remendar la red de nuestra vida. Y acá tenemos al Salvador. El milagro del nacimiento de Jesús había quedado atrás. La aprobación como hijo de Dios y la tentación había quedado atrás. Y Jesús se presenta después que la voz de Juan el Bautista había sido acallada. Uno más grande que Juan se presentó en el escenario de este mundo para llevar a cabo la gran comisión. Y él vino a Capernaum, un pueblo pequeño, en hebreo, pueblo de compasión. Y llega a este pueblo de Galilea de los gentiles. Y dice ahí, observe lo que dice, ¿cómo era este pueblo? Versículo 16, un pueblo que estaba asentado en tinieblas, vio gran luz. Y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz había resplandecido. La palabra allí va enseñando el ambiente habitual de la corrupción que había en ese pueblo. Y Jesús había llegado allí. Era un pueblo que estaba asentado en tinieblas, en sombra de muerte. Y el autor, la luz del autor de la vida, se presentó allí para alumbrar las tinieblas de aquellos que estaban en corrupción, en condenación. Y Jesús comienza ahí a recorrer el lago de Galilea y se va a presentar a hombres
que estaban pescando. Observe la palabra allí, la palabra remendar. Es una palabra que implica restaurar para una responsabilidad. Es una palabra que implica el hecho de poner en orden o sencillamente remendar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hay que remendar en la vida? ¿Qué es lo que tienes que remendar en tu vida? Vamos a mirar en esta noche algunas premisas que quizás tú tengas que revisar en esta noche. Quizás las bendiciones que estás perdiendo en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio, es porque hay algo que está roto. O quizás hay algo que yo tenga que hacer para poder ser bendecido por Dios. Y observe, la primera cosa que vamos a mirar es la red de la consagración. Versículo 20. Observe. Ellos entonces, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Sí, esta es la red de la consagración. Cuando Jesús se presentó allí, no era el Cordero que salva. Allí en Juan 1:35 nosotros tenemos al Cordero de Dios que salva, que había salvado a estos hombres un año antes. Pero aquí es el Rey que está llamando al servicio. Y había pasado un año. Y Pedro y sus amigos habían vuelto a ese antiguo trabajo que ellos tenían. El trabajo que le daba el pan de cada día. Era el oficio. Era ese empleo que ellos tenían allí. Pero no fue un llamado a seguir una religión, sino fue un llamado a rendir sus vidas en sacrificio vivo. Salmo 55 dice, juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo en sacrificio. Uno puede ver también allí, en 2 Timoteo 2:4, Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lucas 9:57, el Señor Jesucristo les dijo a un grupo de hombres que querían seguirle, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso es consagración. Y la vida de estos hombres estaba envuelta en ese trabajo duro de la pesca. Y Cristo se presentó allí para cambiar su empleo, para cambiar su oficio, para darles un propósito en la vida. Pero había que consagrar algo. Había que renunciar a la pesca. Había que dejar las redes allí, la familia. Y Pablo entendió esto. El apóstol Pablo cuando dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida para ganar a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura. Filipenses 3:7. Consagración. Ahora, ¿qué es consagración? Consagración es lo mismo que santificación. Quiero mostrarte la diferencia. Consagración es un hecho que se da en la vida. Santificación es un proceso continuo a lo largo de toda la vida cristiana. Y nosotros somos llamados, y en este caso,
El Señor Jesucristo está llamando a estos hombres a una consagración. Observe, Romanos capítulo 12. Lea conmigo Romanos capítulo 12. Este es un versículo quizás malentendido para algunos, porque confunden la consagración con la santificación. Y dice Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra presentar allí es una palabra que en el griego está en un tiempo que se llama aoristo infinitivo. ¿Qué significa eso? Que la consagración es una presentación en un tiempo definido y determinante en la vida. Romanos 6, observe, aparece el mismo verbo allí. Versículo 13. Tampoco, observe lo que dice, ni tampoco presentéis, aquí está el tiempo presente del verbo. Y lo que Pablo está diciendo, dejen de presentar vuestros cuerpos de manera habitual como instrumento para la iniquidad. Él dice, después que dice, sino presentaos vosotros mismos. Y ahí está hablando de una consagración. Ahora, ¿se da cuenta lo que es consagración? Consagración es que tú le digas a Dios, yo te consagro esto que es mi vida. Mire, no tiene que ir a Palabra de Vida a quemar árboles, en cada campamento quemar papeles. La consagración es un hecho que se da en la vida. Y lo más preciado que tenemos en la vida es la vida. Y usted le dice, Dios, yo te consagro esto que se llama vida, mi hogar, mi matrimonio. Y ahí entra la santificación. Porque yo consagro esto a Dios y es mantenido por la santificación, porque esto es algo de Dios. Es algo que está en el altar del sacrificio a Dios. El comentarista Warren dijo, el cristiano que falla en su vida es el primero que lo hace en el altar, no queriendo rendir su vida en plenitud a Cristo. Y el rey Saúl, allí en 1 Samuel, le falló a Dios en el altar y perdió su reinado. El Señor Jesucristo llamó a estos hombres a una vida de consagración. Cuando yo pensaba en la consagración, me acordé de aquellos muchachos. Corría el 8 de enero de 1956. 4 muchachos, Jean Helio, Matt Cooley, Nathanael Sain, Peter Fleming, Roger, 4 muchachos de tan solo 25 años, que le dijeron al Señor, queremos dar nuestras vidas en sacrificio vivo. Y se fueron a la selva del Ecuador. Nadie sabía de ellos. Tuve el privilegio de estar allí hace muchos años, 2 veces. Una mañana de servicio, un día de enero de 1956, cuando estaban haciendo el servicio de adoración, ministrando la palabra de Dios, ellos habían llevado regalos allí, ollas, platos, juego para niños, y comenzaron a regalar a los indígenas. Pero los líderes
habían malentendido esos regalos como que ellos se querían apoderar de la tribu y de sus esposas. ¿Y saben qué hicieron? Armaron una emboscada. Y en la tarde atravesaron con lanza a Jean Elio y a todos sus amigos. ¡Qué tremendo! Jean Elio dijo, no es un tonto el que da lo que no puede perder para ganar lo que no puede perder. No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Cuando tenía tan solo 20 años oró esta oración: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios. Y Jean demostró el valor de conocer a Dios en la obediencia. Y sacrificó su vida en sacrificio vivo por el Evangelio en la selva del Ecuador. ¿Saben? Cuando yo estuve allí, pude ver por el sacrificio de algunos la salvación de muchos. Y hoy, por ahí anda uno, no me acuerdo el nombre ahora, ha estado en Argentina, creo que ha estado acá, yo lo estuve viendo, estuvimos charlando en Rosario, Sí, algo así, bueno. Me gustaba porque estuvimos allá en Rosario en esa conferencia y él hablaba, y el sobrino o nieto traducía 2 palabras, él hablaba 2 horas. Digo, no puede ser que diga 2 palabras. Hoy él anda sacrificando su vida por el mundo, llevando el Evangelio. La red de la consagración. El apóstol Pablo dice que Dios escogió lo menospreciado, lo vil, lo necio. Y dice que somos carta leída, especial tesoro, olor fragante, linaje escogido para anunciar el Evangelio. Quizás en esta noche tú tengas que remendar esa red. Quizá hay algo que tenga que consagrar. Quizá tu matrimonio, tu familia. Hay algo que tú tienes que consagrar en esta noche. Y lo tienes que hacer de una vez. Porque si no, las bendiciones del cielo se van a perder. A veces nos preguntamos por qué no hay poder en la vida espiritual. Quizás porque la red de la consagración de tu vida no está completada. No estamos hablando de santificación, de poner aparte algo todos los días. Estamos hablando de la consagración total. Miren, cuando yo estuve en el Ecuador, hace muy poco también, hablé de la consagración. Y yo digo, ¿cómo hago para enseñarle a estos indígenas que tienen que consagrar su vida? Estábamos con el pastor Ricardo, es un americano con su esposa dedicado a la selva, es un hermanazo que nos hicimos amigos. Él tiene su propio avión que dedica solamente para entrar a la selva a predicar el Evangelio. Y él llegó allí cuando yo estaba. Y predicamos ahí una semana. Agarré una flor de la selva y la puse en la mano de un indígena y le dije, esta es tu vida de consagración y esta es las manos de Dios. Cuando uno le consagra la vida a Dios, Dios es responsable de mantener aquello que ha sido consagrado a Él. Él va a cuidar. Él va a cuidar tu presente. Él va a cuidar tu futuro. Él va a cuidar tu ministerio. Por donde tú vayas, tú no tienes que pensar. Porque Dios es responsable de aquello que yo le he consagrado a Él. Pregunto, ¿le has consagrado tu vida?
¿qué es aquello que todavía no lo puede consagrar? Esta es una noche para pensar. En segundo lugar, Juan capítulo 21. Vamos ahí, vamos a correr un poquito con el tiempo. No quiero pasarme de hora. Esta es otra escena. Versículo 7 de Juan, capítulo 21. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Señor, es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Versículo 6. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos, más o menos unos casi 100 kilómetros, 90 kilómetros. Dice, al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Versículo 10 de Juan, capítulo 21. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Versículo 12, y Jesús le dijo: vení, comé. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle. La red de la comunión. El Señor Jesucristo había preparado un desayuno en aquel día. El Dios de los cielos, el Creador, el Rey, había preparado el desayuno que habla de comunión. Ay, hermano, tenemos mucho para decir acá. Hay muchos que tienen la red de la comunión rota. Y yo quiero mostrarte alguna de esas redes para remendar. Leemos ahí Hebreos 10:25, si no te lo digo de memoria, que dice: no dejando de congregarnos. Y una de las cosas que tenemos que remendar en nuestra vida es quizás la red de la congregación. Hay muchos que piensan que la iglesia es un patio de juego, es un club que entro y salgo y desaparezco. ¿O no le ha pasado que a veces uno ve a un hermano y que me dice: ha pasado 20 años, 10 años, y no, estuve de vacaciones? ¿Por dónde? En el mundo. La red de la congregación. La iglesia es un lugar de adoración, de alabanza, de meditación de la palabra. La iglesia es un lugar para dar y para recibir. Por eso tenemos que congregarnos. Pero hay muchos que son como el mar muerto, que solo reciben pero no dan. Todo muere con él. Otros son como el Jordán, que reciben y reciben, y el río corre y las aguas de bendición llegan a todos. Y si tú te congregas vas a poder dar, vas a poder bendecir a otro. Otros van a recibir de ti, otros van a ser bendecidos con tu vida y tu ministerio quizá. La red de la congregación es un mandamiento, no dejando de congregarnos. Pero llueve, pero hace frío, pero tenemos que estar. ¿O usted va a faltar al trabajo mañana? ¿O lo hace cuando llueve? No. ¿Y por qué tenemos que faltar hoy? Hoy es el día del Señor y tenemos que venir a traer nuestras ofrendas. En segundo lugar, la red de la consideración. Dice el apóstol hebreo ahí, no dejando de congregarnos, sino considerándonos. La palabra considerar es una palabra que habla de una percepción mental con el propósito de motivar a otros. Y la reunión de la iglesia es un momento, es un tiempo donde nosotros nos podemos considerar, nos podemos motivar al amor y a las buenas obras, pero tenemos que estar acá. Tenemos que estar acá para considerar. Quizá hay un hermano que está en necesidad, está enfermo. Y si venimos a la iglesia, vamos a saber de él.
Una cosa más, la red de la comunión encierra confrontación. Hebreos 10:25 dice, exhortándonos. La palabra exhortar es una palabra que implica no solo el hecho de animar, sino también de amonestar y de dar advertencia. Tenemos que exhortarnos. Y eso a veces no nos gusta. Pero a veces es necesario. La disciplina. ¿Qué más? Hechos capítulo 2. Lea conmigo Hechos capítulo 2. 3.000 almas. Fue el inicio de la iglesia primitiva. Observe conmigo. Versículo 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y las repartían. Compartir. Había allí una congregación de 3.000 almas. Y compartían las necesidades, los bienes con aquellos que estaban en necesidad. Estamos en un tiempo muy difícil de la Argentina. Nuestro país ha sido azotado muy duro con este sistema del dólar y eso ha llevado a que se haya mermado muchas conferencias, muchos ministerios especiales en las iglesias en Argentina. Pero tenemos que decir algo. Nosotros tenemos un Dios rico. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice que Él se hizo pobre para que con su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y tenemos que venir a la iglesia para compartir. Una cosa más, versículo 42, observe allí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La comunión encierra crecimiento de la fe, crecimiento espiritual y una manera de crecer en el fortalecimiento de la fe, en el conocimiento de Dios y de su palabra es cuando nos congregamos. Y hay muchos que se han estancado en ese crecimiento espiritual porque no vienen a las reuniones de oración, no vienen a la reunión de estudio bíblico y la iglesia se paraliza. ¿O acaso usted deja de comer? No. Todos los días tenemos que alimentarnos. Una cosita más, versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría. Versículo 47, alabando a Dios. La comunión encierra canciones para Dios. ¿Has traído una canción en esta noche? ¿Le cantas a Dios? ¿O solo le cantas cuando todo va bien? Ahora tienes que cantarle. Ahora que estás en prueba. Ahora que estás en necesidad, es ahora que tú tienes que cantarle a Él. En tercer lugar, Mateo capítulo 4, estamos ahí. Estamos hablando de reparar las redes. Dice el Señor Jesucristo, versículo 19, y Jesús le dijo, venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. La red, esto le llamo yo la red de la comisión del Evangelio. El Señor Jesucristo había cambiado el empleo de estos hombres y le había dado un nuevo propósito en su vida. Y el Señor está llamando a sus discípulos acá. Y este llamado tenía que ver con ese propósito de pescar hombres, almas para Dios. Y este es el propósito por el cual tú y yo hemos sido salvados. El propósito del ministerio no es ganar privilegios en el mundo. El propósito del ministerio es ganar personas.
¿De qué nos vale ganar privilegios en el mundo si perdemos los premios del cielo? Jesucristo no le llamó a vivir en un castillo. El Señor le llamó a ganar coronas. El gran apóstol Pablo dijo allí en Tesalónica capítulo 2, versículos 19 y 20, vosotros sois mi corona, vosotros sois mi gloria, vosotros sois mi ganancia, vosotros sois mi gozo en aquel día. ¿Cuál es tu ganancia? ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gloria? Observe, Mateo capítulo 28. Acompáñame allí, vamos a mirar rápidamente algunas cositas en ese versículo. El Señor Jesucristo lo llamó con un propósito, pero también con un programa. Y ese programa era ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor mandó a su discípulo y también a nosotros al campo de este mundo a ser discípulos, formar personas, entrenar personas para la obra del ministerio. El Señor Jesucristo no llamó a sus discípulos a ser religiosos. No estamos acá para predicar un evangelio social, un evangelio psicológico, un evangelio místico, un evangelio sensacional. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de poder. Observe, dice que lo llamó a ser discípulo a todas las naciones. La palabra naciones allí es una palabra que viene de una palabra griega que no solo significa raza y persona, sino que está hablando de etnias. Don Fanny, en su libro, él ha escrito un libro muy lindo, que tengo el privilegio de tener. Él ha escrito los 300 mandamientos imperativos que encontramos a través de todo el Nuevo Testamento, en griego. Y él ha dicho que hay 12.000 etnias en el mundo y que tan solo 8.000 de esas etnias han sido evangelizadas o están siendo evangelizadas, pero 4.000 nada saben de Jesucristo. Isaías 6:8 dice, ¿quién irá? Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Y cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán si no fueren enviados? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay un programa, hay un poder. Observe, versículo 18. El Señor Jesucristo llamó a estos hombres y les dio un programa, les dio un propósito, pero les dio un poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pablo dice en Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora, la palabra poder es una palabra que viene de un verbo griego, dunamis. Ahora, dunamis no es poder explosivo. Poder explosivo lo que hace es ruido. Y hay muchos que hacen ruido. Son como truenos sin lluvias. Hay muchos que andan en el mundo haciendo ruidos. Pero este poder del Pablo que habla aquí es un poder que genera poder, generador de poder. Es el poder del Espíritu que se manifiesta a través del poder liberador de la palabra de Dios. Y es ese poder que necesitamos. Y Pablo le dijo allí en su segunda carta a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio.
Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Pero observe, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. El Señor le dio su presencia. El versículo no dice yo estaré, yo estoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo está el Señor? Todos los días. La palabrita días es una palabra muy interesante en el griego, es una palabra que habla, te lo voy a ilustrar para que lo entiendas. Es una palabra que nos lleva a pensar en el arco iris. Y el arco iris puede representar bien nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces nuestros colores, los colores de nuestra vida, no es solamente verde, primavera, verano. A veces entramos en esos colores grises en la vida, en esos colores oscuros, cuando no entendemos, cuando la vida nos sorprende, un sufrimiento, un ser querido que ha partido, una enfermedad incurable y decimos, ¿por qué a mí? Ahí en ese color está el Señor. El Señor Jesucristo prometió, escucha bien por favor, Él prometió, y esto anótalo en tu mente, el Señor Jesucristo prometió estar en cada color de tu vida. Y está ahí. Pero claro, yo no lo veo, yo no lo entiendo, no lo siento, porque la red quizás de la comunión está rota. No lo puedo entender. Quizás la red de la consagración está rota. Y estoy lejos de Él. Y no lo puedo ver en ese color. Tengo reproche, tengo resentimiento. Pero Santiago viene ahí en el capítulo 1 y versículo 2 y nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce las bendiciones de Dios. Rápidamente, le dejó su palabra, enseñándole que guarden todas las cosas. Se trata de los mandamientos que tienen que ser aclarados para ser obedecidos. Yo no puedo obedecer algo que no entiendo. Tenemos que entender los mandamientos, tienen que ser aclarados, pero tengo que venir a la iglesia para que yo pueda entender. Tengo que ser enseñado. Y no se puede evangelizar sin enseñar y entrenar hombres fieles para la obra del ministerio. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Una cosa más, observe, versículo 20. El Señor Jesucristo enseñándoles, he aquí estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Es la promesa de su presencia eterna hasta el fin de los tiempos, de la consumación de los tiempos de la historia. Y la historia comenzó en esa primera venida cuando el autor de la vida tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue llevado a la cruz como un cordero al matadero. Y ese mismo Señor fue levantado por los cielos. ¿Saben? Nadie puede tocar a los hijos de Dios que no haya pasado por la mano de nuestro Padre Celestial. Nada te puede tocar. ¿Lo sabía? Nada te va a tocar que no haya pasado por la mano de Dios. Lucas capítulo 5, vamos ahí terminando. Voy a correr un poquito acá con este puntito que tenemos. No voy a leer, léalo en su casa, del 1 al 11. Dice, viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, estoy leyendo Marco, Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, o lago de agua dulce, el gentío se agolpaba, dice, para oír la palabra, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla al lago, y los pescadores, habiendo descendido en ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, le dijo a Simón,
le rogó que apartase la barca. Versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo Simón, boga mar adentro. Y Pedro le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esta es la red de la confianza de la fe. Estos hombres habían estado toda la noche tratando de pescar, hombres experimentados en los mares, en el frío, en las tempestades, pero no pescaban nada, porque el Señor había cerrado el mar, porque quería probar la fe de ellos. Pero Pedro le dice, Señor, pero si tú lo mandas, en tu nombre voy a echar la red. ¿Y qué pasó? Comenzaron a sacar peces y peces y peces. Esta es la red de la confianza de la fe. Quiero decir algo rápido sobre este tema. ¿Qué es fe? Fe no es fe en la fe. Fe no es creer en algo. Fe es creer en alguien. La fe es la fe de que cree más allá de aquellas cosas que muchas veces no vemos. Y muchas veces nosotros perdemos la fe porque no estamos creyendo en lo que creemos. Hebreo 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y muchas veces nosotros no somos bendecidos porque no le creemos a Dios. Y tenemos muchas historias en la Biblia para contar de hombres que no le creyeron a Dios. En Juan 21, 1 al 8, tenemos a Pedro ahí de una manera impetuosa, toma a 6 hombres y le dice, vamos a pescar, voy a pescar, vamos a pescar. Y se fueron a pescar voluntariamente fuera de la voluntad de Dios y no pescaron nada. Y arrastró al fracaso de la fe a 6 hombres con él. Y el Señor le reprocha. Y Pedro terminó derrotado, arrastrando a esos hombres por una decisión voluntaria fuera de la voluntad del Señor. Miren, la fe que agrada a Dios es la fe que le cree a Dios a pesar de cuándo. Es una fe que le cree a Dios a pesar de cómo. Es una fe que le cree a Dios a pesar de todo. Es una fe que le cree a Dios a pesar de nada. Es una fe que le cree a Dios a pesar de qué. Y a pesar de qué fue la mujer de Job que le dijo a su marido, ¿de qué me valió? ¿De qué nos valió creerle a Dios? ¿De qué nos valió guardar la santidad? ¿De qué nos valió servir a Dios? ¿De qué nos valió? De nada. Hemos perdido a nuestros hijos. Y este hombre piadoso que guardaba la integridad, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no? Y en todo eso no pecó Job. Pero era una mujer que no entendía el propósito de Dios. Cuando yo pienso en la fe que agrada a Dios, pienso en la historia de Josué y Caleb. Léelo en tu casa, Números capítulo 13 y 14. 2 hombres valientes, 10 espías que fueron a recorrer la tierra prometida por Dios. ¿Qué vieron allá? El fruto que Dios le había prometido, la tierra que Dios le había prometido. Vieron los frutos, vieron la tierra, pero 10 de ellos dijeron, no podemos. Porque vieron gigantes. 2 de ellos vieron cuán grande era su Dios. 10 de ellos dijeron, son gigantes. 2 de ellos dijeron, lo comeremos como pan. Serán como nada. 10 de ellos dijeron, no podemos. 2 de ellos tomaron la determinación. 10 de ellos perecieron. 2 de ellos entraron a la tierra prometida. Hombres que tenían una gran fe. 10 de ellos fueron de indeciso. 2 de ellos
entraron a poseer la tierra. 2 de ellos vieron cuán grande era su Dios. Quizás en esta noche tenga que remendar esa red, la red de la confianza. Quizás la vida te ha tratado mal. ¿Sabes? La vida nos trata, depende de lo que la vida encuentra en nosotros. Si la vida te encuentra con la red rota, te va a destruir. Si la vida te encuentra con una red de confianza rota, las pruebas de la vida te van a destruir. No vas a entender a Dios. Quizás, para terminar en esta noche, quiero hacer una apelación breve, si hay alguna persona nueva. Lee conmigo este último versículo de Mateo capítulo 4, versículo 20. Y ellos, dice, dejando las redes al instante, observe la palabrita allí, le siguieron. La red de la constancia. Allí en la ribera del río quedó las redes, su antiguo trabajo, su familia, su forma de vida. El Señor, que había transformado la vida de estos hombres en la salvación, había transformado también sus valores, su vocación. Y ellos comenzaron a seguirle. Ahora, muchos creyentes están perdiendo la constancia. Están viviendo lejos. Hay 2 maneras de seguir al Señor. O le sigo de lejos o le sigo de cerca. Y hay muchos que están lejos de la oración. Quizás en esta noche tú tengas que revisar la constancia de la oración de tu vida. Hay muchos que están siguiendo al Señor lejos de la palabra de Dios. Ya no leen la palabra, no la meditan, no la estudian, no la guardan, no la obedecen. Y la red se rompe. Y esta es una noche para reflexionar. Dice, y los discípulos le siguieron. Y hay muchos que están lejos de la comunión. Quizás en esta noche tú tengas que revisar la comunión, tu comunión con Él. No con la iglesia, tu comunión con el Señor. Como esposo, como familia. Señor, restaura mi hogar, restaura mi vida. Quiero volver a ese primer amor que el mundo me lo robó quizá. Muchos están siguiendo al Señor lejos de la comunión, lejos de confiar. Han dejado de confiar en el Señor. Están confiando en las circunstancias, en sus progresos, en sus posibilidades, en los ofrecimientos del gobierno. Vuelve a confiar en Él. Él es el único que no te va a fallar. Las promesas de Dios son más poderosas que nuestros problemas. Y Él lo va a hacer realidad en la medida que tú le crees a Dios. Hay otros que están lejos de la congregación, del compromiso con el Evangelio, de la consagración al propósito de Dios. Quizá en esta noche haya alguna persona que ha venido por primera vez y quiera decir, yo quiero reparar mi vida. Quiero decirte algo a ti que has venido, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó conforme a las Escrituras y que es el único que puede restaurar la red de tu vida. Él puede perdonar tus pecados. No importa la cantidad, no importa el desastre de tu vida. Él puede cambiar tu hogar, tu vida, repararla. ¿Pero qué tengo que hacer? Tienes que creer. Tienes que arrepentirte, abrir tu corazón al Evangelio. El Señor Jesucristo derramó su sangre
Ese es el precio que Él pagó para perdonar tus pecados. Y la única manera de poder restaurar tu vida con Dios es abriendo tu corazón por fe a la salvación que Él nos ofrece. La Biblia dice, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿te gustaría recibirlo en tu corazón? ¿Te gustaría salir de este lugar con la red de tu vida restaurada en paz con Dios? Claro que sí. Por eso estás acá. Pero hay que pedirle perdón. Hay que abrir el corazón. ¿Cómo se hace eso? Con una sencilla oración que me gustaría hacerla brevemente y que ores conmigo. Si nunca has orado esta oración, quiero que ores conmigo y la iglesia orando, vamos a cerrar los ojos. Decirle, Señor Jesús, en esta noche vengo con la red de mi vida rota. Quizá mi vida está rota por el pecado. Yo te pido perdón. Yo te abro mi corazón, Señor, por la fe y te invito a que entres en mi corazón para que me salve. Yo me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesucristo como mi único Salvador para que pueda restaurar mi vida. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.